Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos todos y todas. Nos da muchísimo gusto verlos. Y pues esta es la cuarta charla de cuarentena con Luz María Villa. Nos da muchísimo gusto tenerla aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Dani, y muy contenta de estar en este espacio. Sí, y por cierto, me comentaba Luzma que varias personas le han preguntado sobre el canto de pajaritos y queremos decirles, son verdaderos, no es grabación de YouTube. Aquí de verdad hay pajaritos que nos deleitan con su canto. Es una bendición, estábamos comentando Luzma y yo en este momento, es una bendición poder pasar esta cuarentena en un lugar abierto, con jardín, con canto de pájaros. Y entendemos perfectamente que quienes tienen que estar en un espacio más cerrado, entre cuatro paredes, pues todavía es un poco mayor el reto, precisamente de lidiar con las emociones, que es el tema de hoy. Así que vamos a entrar de lleno. El tema es las emociones, la importancia de entenderlas, de aceptarlas y de trabajar con ellas. Por supuesto, en situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo. Así que pues ya es la hora, les damos la bienvenida y cedo el micrófono a Luzma. Bienvenidos. Qué gusto volver a estar con ustedes en este espacio, que como dice Daniel, es una gran bendición. Y bueno, quisimos tocar este tema que algunos saben que con distintas aproximaciones fue también el tema del microrretiro hace 2-3 días, porque era muy importante tocarlo. Y yo creo que más que nunca es importante entender cuáles son nuestras emociones y aprender a lidiar con ellas. Tienen la primera lámina, que fue una pregunta que me hicieron ya en una charla pasada, entre la definición de emoción y la definición de sentimiento. La emoción es algo totalmente corporal, es una reacción biológica a los estímulos que nos llegan. Esta reacción biológica, por lo regular, casi siempre la sentimos dependiendo del grado, dependiendo del impacto a nivel de plexo solar, es decir, de estómago. Inmediatamente sentimos el impacto cuando nos llega la emoción, y eso es algo totalmente detectable corporalmente. En cambio, el sentimiento es una asociación que hemos establecido con ciertas emociones y es una reacción a nivel de percepción y a nivel mental. Esto es bien importante porque puedo tener primero la emoción y después la emoción, mediante un proceso muy rápido, me genera un sentimiento por esta asociación que tengo sobre los mismos estímulos. ¿Qué quiero decir con las asociaciones en términos del sentimiento, de esta reacción mental? Mucho de esto es la experiencia que he tenido durante mi vida. Estas asociaciones las voy estableciendo a lo largo de mi vida de acuerdo a las experiencias que voy teniendo. Entonces, si yo recibo una X noticia que me va a impactar a nivel corporal, en términos de emoción, de susto, de gozo, de enojo, de lo que sea, inmediatamente mi asociación va a estar ligada a una experiencia pasada. Y así es como voy a codificarla. Entonces, sí es importante tener claro esta diferencia. Ahora, habiendo ya establecido las definiciones, un tema central de la charla de hoy es cómo puede ayudarme la inteligencia emocional durante esta pandemia. ¿A qué recursos me puedo allegar? ¿Qué cosas prácticas, qué caminos puedo tener
para yo pasarla lo mejor que sea posible y retomando la primera charla, acceder a un bienestar y a un estado de felicidad. Ojo, pareciera complicado, pero es porque casi siempre asociamos la felicidad con un estado de alegría. La alegría es una emoción y es una emoción pasajera, fugaz, transitoria. Yo puedo estar triste y saberme feliz. Puedo estar enojado y saberme feliz. Acordémonos que la felicidad es un estado holístico, esto es un estado que en donde puedo tener emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, esta estabilidad emocional, le llaman muchos, este estado de bienestar, de serenidad, de claridad, en donde no es incompatible el que yo tenga emociones de otro tipo. Para mucha gente, repito, es sinónimo de alegría, ¿no? No, yo puedo estar y saberme feliz y estar triste. Entonces, todo esto, cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, y ustedes recordarán el boom del libro de Daniel Goleman, que después hizo varios otros libros sobre el mismo tema, sobre inteligencia emocional, excelentes, y hábitos a nivel mental de la gente exitosa, en fin, tiene una serie de libros interesantes. Él precisamente habla que en estos momentos de crisis, en estos momentos complicados, nosotros nos volvemos muy vulnerables, muy vulnerables, y entonces nos hace hincapié de la importancia que tiene el saber cómo puedo lidiar con mis emociones. Y lo primero que nos dice, y que no hemos estado repitiendo, es comanda tu mente. Tienes que controlar tu mente, tienes que dirigirla, enfocarla a lo que tú quieres, no dejar que la mente te domine, te controle, te meta en estos bucles. ¿Se acuerdan que hablamos de los bucles? De que empezamos a tener un pensamiento y se va en espiral, exagerándose, exacerbándose y por lo regular anticipando cosas nada gratas, ¿no? Entonces, enfocar nuestra atención y tener la mente en donde yo quiero. ¿Y en dónde la quiero? Pues en esta calma, en este orden, y alejarme del caos, del ruido mental que no me hace ningún bien. Vamos a pasar a la segunda lámina, en donde en la Universidad de Buffalo hay un doctor que ha hecho unos estudios muy interesantes, el doctor Mark Seary, que muy curioso nos dice, es una anterior, perdone, es una lámina anterior en donde él nos dice, lo que no te mata, pero no procesas, te genera un estrés acumulativo. Esto es bien importante, ¿no? Porque es muy cierto. Yo creo que si no procesamos esas emociones, nosotros sabemos perfectamente que se nos quedan en la memoria celular del cuerpo y que dependiendo de los químicos que generen estas emociones, es el daño que yo puedo resentir a nivel físico, a nivel de mi cuerpo. Entonces, él dice ciertamente que si yo dejo pasar estas emociones sin procesarlas, lo más seguro es que entre yo a un estado acumulativo de estrés. Tenemos que acordarnos que todo lo que vivimos, todo, absolutamente todo, se queda en esta memoria celular. En el contexto de la pandemia, ya sabemos que millones vamos a sobrevivir físicamente, pero este doctor dice que no significa que logremos sobrevivir psicológica y emocionalmente. Y esto es muy importante. O sea, no queremos nada más sobrevivir, queremos sobrevivir bien,
sobrevivir con todos los recursos que tengo a la mano para que después de esto yo esté fuerte, esté preparado para lo que viene, tenga yo energía. Hablamos ya en una charla pasada del optimismo y realmente poder esperar con certeza un buen futuro, que eso emocional y psicológicamente es muy importante. Lo que estamos viviendo, pues es algo inédito, es para todos una experiencia inédita, pero pues nadie es inmune en este tipo de crisis. Es una situación que por primera vez entra a nosotros un concepto de que es una situación de impacto mundial. Nos está pasando a todos. No nos están distinguiendo por países, por razas, no. Ahora sí que agarró parejo, ¿no? La pandemia. Y esto nos ha generado muchas incertidumbres, muchas preguntas sin respuestas a futuro. No sabemos qué va a pasar, no sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero lo único que sí podemos preparar es nuestro estado físico, mental, emocional, fortaleciéndolo con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que podamos, para afrontar este futuro incierto, que pues no deja de ser una sorpresa y que si nos preparamos bien, pues puede ser agradable y puede ser del color que la queramos pintar. Puede ser del color del filtro de lentes que queramos desde ahorita escoger, ¿no? Y hay quien escoge el cristal rosa, hay quien escoge un color verde. Yo tuve una vez unos lentes violeta, ¿por qué no? Esos amarillos que ayudan mucho para ver en la noche o ver la computadora. Y bueno, pues a veces es necesario en término real unos lentes oscuros, pero el problema es que hay gente que no se los quita ni para dormir. Y me refiero a esta visión de ver todo negro, ¿no? ¿Por qué el tema de las emociones? Bueno, el tema de las emociones, porque uno puede ser experto en muchas cosas. De hecho, cada uno de los que me están oyendo son expertos, seguramente no en una, en muchas cosas. Pero esto no implica que en verdad sepamos lidiar con nuestras emociones. Podemos ser expertos, repito, en muchas cosas, pero no necesariamente sabemos cómo manejar nuestras emociones. Y entonces, vamos a entrar a un tema muy lindo, que es el arte de la autoconciencia. Entendiendo como el arte de la autoconciencia, también esto que hemos visto mucho con Dani en clase, de lo que es autoobservarme, estar en estado de alerta, de verme hacia adentro, de verme a mí misma, ¿no? Y de vigilar mis pensamientos, ver cuáles son mis reacciones. Entonces, se trata de estar consciente de mis emociones y de mis sentimientos. Detectar aquello que siente el cuerpo y que acontece en nuestra mente. Y ahí volvemos a hablar de las dos palabras. ¿Qué siente el cuerpo en términos de emoción y qué está cruzando por mi mente en términos de pensamiento? Sobre todo en lo que estamos viviendo. Dijimos la vez pasada qué importante es escuchar al cuerpo. El cuerpo es sabio. Entonces, tú puedes estar trabajando mentalmente lo que tú quieras, una teoría, una técnica, pero si observas tu cuerpo y no está en concordancia, lo real, verdaderamente, la neta, es lo que te dice tu cuerpo. Entonces, la emoción hay que tratarla. Tenemos el ejemplo de tratarla como un huésped. Cuando alguien toca tu puerta, pues tú abres, pero no abres hasta no reconocer a la persona. Tienes que saber reconocer tu emoción.
tienes que darle un nombre para que tú puedas trabajar con ella. Tienes que estar presente en tu emoción, tienes que aceptar tu emoción. Entonces empezamos diciendo, bueno, a ver, ¿qué siento? ¿Siento mariposas en el estómago? Ah, pues estoy enamorada. ¿Siento retortijones? Algo me hizo daño lo que comí. Entonces, en este análisis, en este observarme y en esta autoconciencia, tengo primero que ver qué es lo que siento, reconocerla, ubicarla en mi cuerpo, porque muchas veces la emoción la traigo cargada en cervicales, a veces la traigo en la cintura, a veces siento las piernas muy pesadas, a veces sí es en el estómago, ¿no? Que es donde principalmente recibo todo el impacto de una emoción. Entonces, nombrarla y no evadirla. ¿Por qué es importante? Porque volvemos a hablar de la importancia de escuchar a mi cuerpo y mi cuerpo me va a decir qué es lo que estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, en qué grado lo estoy sintiendo. Pero si yo evito la emoción, evito escuchar a mi cuerpo, pues entonces el cuerpo que es sabio, de empezar con algo en un grado mínimo, me va a estar mandando continuamente mensajes con mayor volumen, mayor volumen, mayor volumen, hasta que yo tenga en verdad la necesidad imperiosa de escuchar al cuerpo, de decir, ay, pero si a mí nunca me había dado esto que ahora me diagnostican como artrosis, nunca me había dado esto que me dijeron que ahora sí tengo una úlcera. No, 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 no es cierto. Todo en la vida es un proceso, nada se da de un día para otro. El problema real es que no escucho, es que no me autoobservo, es que no ejerzo esta autoconciencia. Y entonces dejo las cosas pasar, como dice este doctor Siri, y entonces no proceso. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues entro en este estrés acumulativo que evidentemente se transforma en una enfermedad. Les vamos a poner una lista de una serie de emociones que ustedes pueden empezar a ubicar. Pero quiero decirles que son bien poquititas porque están registradas 227 emociones. Es el promedio que manejan la mayor parte de los estudiosos, 227 emociones. Entonces, estamos tratando de centrarnos en las emociones que muy probablemente e indiscutiblemente nos esté generando este estado de crisis, de pandemia, de confinamiento, ¿no? Y que pueden ser todas las que están viendo en su pantalla. Yo tuve en Ciudad de México, en Coyoacán, un profesor antes de venirme acá, un profesor Kabindu, de un lugar también de meditación y yoga, que nos decía, todo evento en tu vida llega, da una maroma y se va. Y el ejemplo me fascina porque realmente así lo vivimos. Llega un evento, hace su maroma, hace su acrobacia, que o nos puede causar risa, o nos puede dar miedo, o nos puede confundir, o nos puede generar cualquier tipo de emoción y de pensamiento, pero todo pasa, ¿no? Que es otras palabras que hemos oído siempre, todo pasa. Lo bueno y lo malo, todo pasa. Entonces el evento llega, hace su maroma y finalmente se va. Se va si no lo retengo, que es la otra. Si yo me empeño en tener una emoción en gerundio, eso lo dije la vez pasada, si me llega la tristeza y yo en lugar de atenderla, recibirla como huésped, dejar que haga su maroma y después dejarla ir y la retengo, pues entonces estoy tristeando el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues el que yo disponga, el que yo quiera, el que me convenga muchas veces, ¿no? Porque me conviene a veces alargar el enojo,
me conviene alargar la tristeza, el pesimismo, la preocupación, y es porque muchas veces pues ya tenemos formado un hábito, aunque pareciera que no, pero sí hacemos hábito de ciertas emociones que no nos ayudan realmente en nada. Entonces, cuando yo detecto esta emoción, cuando yo la recibo, la siento, le pongo un nombre, repito, y la trato bien y no me quedo con ella, sino que la dejo pasar, lo que voy a evitar es que se intensifique. Y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo, porque hasta ahora nos cotorrean de que, ay, qué intenso, ¿no? Ay, es que eres muy intensa. Pues sí, de repente nos da por intensificar las emociones y no nada más las intensificamos, sino que, como dije, pues ahí nos estacionamos, ¿no? Y pues es algo que no nos hace nada de bien, ni emocional, ni física, ni psicológicamente. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Siempre, pero en esta época, más que nunca, nuestro objetivo es atender el bienestar presente. Siempre se nos ha hecho hincapié y el aquí y el ahora, y el aquí y el ahora, y lo traemos así como ya muy trillado, ¿no? El aquí y el ahora, bueno, pues sí. Pues el objetivo, hoy por hoy, es precisamente atender el bienestar presente, enfocarme en el bienestar presente. ¿Qué es lo que quiero tener ahorita? ¿Cómo me quiero sentir ahorita? ¿Cómo me conviene trabajar para sentirme ahorita, en este presente, con la mayor sensación de bienestar? Y eso, bueno, eso lo hacemos, hablamos ya tomando el control, porque si yo dejo que mi mente quede cautiva en la ansiedad, el hábito de la mente es siempre anticiparse. ¿Y qué es lo que va a anticipar? Pues voy a anticipar enormes monstruos, voy a anticipar fantasmas inexistentes, porque la mente se nutre de eso y lo busca y lo genera. Entonces, si yo la dejo suelta y esta se hace cautiva de ese mecanismo de, de anticipación, la anticipación por lo regular en circunstancias como estas, pues no es nada positiva, nada agradable, y entonces yo caigo también preso de esa ansiedad. ¿Qué pasa cuando yo me estaciono en una, y ojo, no estamos hablando de una, yo creo que la mayor parte de las veces traemos un coctelito, como muy especial, no es nada más una emoción. Puedo estar con variantes, pero sí traigo un coctelito de varias emociones. Y entonces cuando yo no las proceso, me van a llevar a una sobrecarga emocional, precisamente ahorita, durante la pandemia. Y entonces el resultado pues va a ser muy terrible, porque esto me va a alterar muchísimo, me va a alterar mucho el tener una sobrecarga emocional en esta situación. Es realmente algo muy terrible, porque además lo estoy compartiendo con personas que están a mi alrededor, y hablábamos de que este tipo de conductas que se generan de estas emociones son terriblemente contagiosas. Entonces, si yo tengo por ahí un optimista, pues al pobre hasta lo vamos a hacer sentir mal, porque ¿cómo es posible que estés de optimista y estés muriéndote de la risa y estés tan de buenas cuando nos está llevando la pandemia, ¿no? Entonces, surgen fricciones, porque en verdad cada quien trae su sobrecarga emocional, pues muy diferente una a otra persona, ¿no? Entonces, es lo que queremos evitar hablando de tener
un buen manejo de las emociones, saber lidiar con ellas. Y entonces vamos a pasar a la siguiente lámina, que vienen siendo algunos de los síntomas que nos trae la sobrecarga emocional. La sobrecarga emocional pues puede traerme dificultades para concentrarme y realizar tareas simples. Y cuando hablo de tareas simples, si estoy leyendo un libro, una novela, si estoy, no sé, queriendo concentrarme en una receta para hacer algo en la cocina, si quiero concentrarme para algo simple, voy a tener problemas de concentración, ¿sí? Las emociones también van a estar a flor de piel, entonces voy a tener ganas de llorar, así como durante, de repente nos pasa a veces en el embarazo, ¿no? Que porque vuela la mosca y lloro y porque se me rompió el huevo afuera de la taza y rompo en llanto. Entonces, todas las emociones o me ven, o yo interpreto que me están viendo feo o que me están criticando, y entonces voy a enojarme y voy a armar todo un revuelo, y es porque efectivamente la sobrecarga también nos trae esto, una irritabilidad, una labilidad, se llama en términos emocionales, la habilidad, que cualquier cosita me puede detonar cualquier emoción de una manera exagerada, de una manera exacerbada. Algo que es muy importante es darnos cuenta del cansancio físico. Evidentemente, crean o no crean, la vibra que está rodeándonos está muy densa. Está muy densa. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo mismo, tenemos emociones alteradas, tenemos emociones intensas, y cuando hablamos por teléfono, cuando tenemos contacto con alguna persona vía email, vía WhatsApp, todo nos está generando demasiada energía densa, muy pesada, que esto tiene un impacto a nivel corporal de cansancio físico, alteraciones de sueño, obviamente, o duermo mucho, que esto es más bien desde un abanico de tristeza a franca depresión, o problemas de insomnio, igual, problemas de apetito. Hay gente que estamos comiendo mucho y obviamente por ansiedad, hay gente que se le va el apetito porque pues está asustada. Entonces, todo esto en reacciones de manera desproporcionada. ¿Por qué? Por esta misma sobrecarga. Nos cuesta mucho mantener una conversación normal con amigos o con familiares. ¿Por qué nos puede pasar esto? ¿Por qué podemos empezar a tener problemas de comunicación con la gente con la que estamos confinadas o inclusive con la gente con la que tengamos contacto cualquier día? Bueno, ya lo dije, cada quien está lidiando con esta pandemia, con el espacio en el que está, con sus actividades, de manera diferente. Y va a ser muy difícil que todos estemos sintonizados. Entonces, no podemos pedirnos estar al 100% todo el tiempo, ¿no? Habrá, y bueno, esto siempre lo hemos padecido, de que los que estamos en un camino de realmente buscar serenidad, calma, y de repente meditamos y de repente hacemos yoga, pues alguien voltea y te dice, oye, ¿de qué te han servido tus cursos? No que muy no que muy iluminada, ¿no? Entonces, todos estamos haciendo un esfuerzo enorme por tratar de estar bien durante esta situación. Pero, repito, no nos vamos a sincronizar. Entonces, podemos encontrar dentro del mismo núcleo de la gente con la que vivimos o con la que tenemos contacto otras vías, repito, gente que puede estar muy optimista o que está en su mejor día, alegre, contento, y los demás así como con el descontrol de ya ¿qué le pasa? Pues ¿en qué planeta vive?
qué fumó, o pues qué idiota, ¿no? Porque no se está dando cuenta de lo que nos está pasando, cómo va a ser posible, ¿no? Y seguramente hay otra persona al lado mío que pues fue el día en que se sintió terriblemente mal, deprimido, con sus lentes más negros para ver el mundo, y entonces esto va a generar conflicto, esto va a generar fricciones, obviamente. Si ya de por sí todos somos diferentes, pues ahorita, durante un confinamiento, imagínense que, repito, va a estar muy canijo, que estemos sintonizados todos, jajaja, ja, ja, qué padre, estoy aprendiendo cosas nuevas, estoy ya formándome el hábito de meditar, estoy haciendo un esfuerzo y estoy saliendo a caminar todos los días, y yo que nunca hacía esto, y yo que nunca cocinaba, y yo que nunca nadaba, y yo que nunca leía, y yo que nunca. Y ahorita, si nos ponemos creativos y queremos tener una gama de distracciones que nos saquen adelante de una mejor manera y que podamos avanzar a través de esta enorme prueba, de este enorme desafío, pues qué bueno, y hay que entender que eso es lo que nos puede pasar. Otra cosa es que ante estos síntomas nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué realmente está en mis manos para no caer en esta sobrecarga emocional? Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que todo lo que sientas está bien, que no te juzgues, que si hoy amaneciste muy contento, está bien, que si hoy amaneciste muy enojado, está bien, que si mañana estás terriblemente deprimido, está bien, y que no te juzgues, que no te recrimines. Es un proceso natural sentir miedo, es un proceso natural pasar por la angustia, por la impotencia, por el enojo, y lo que tenemos que hacer, lo que se nos aconseja es algo que a algunas personas no les cuesta trabajo, a otras personas les cuesta muchísimo trabajo, y es expresar qué es lo que estamos sintiendo, pero para procesar, como dice este hombre, y no acumular esta sobrecarga emocional y este estrés, tenemos que expresar porque yo comentaba con Daniel el típico de que se da mucho en las parejas, de querer que el otro tenga como su bola de cristal, ¿no? Y lo decimos mucho de repente, es que si me quisiera, tendría que saber que me lleva la fregada. Pues fíjate que no, pobre mujer, pobre hombre, no tiene una bola de cristal. Y si tú no expresas, él o ella nunca va a entender qué es lo que tú estás sintiendo. Pero sí va a ver que avientes los platos, sí va a ver que estés tirada en la cama y no te quieras levantar, sí va a ver, y entonces ¿a qué nos vamos? Me das la total libertad de interpretar, no que estás deprimido, sino que eres flojo. No que eres un lépero por aventar los trastes, sino que, no que estás enojado, sino que estás mal educado y que vas y botas los trastes, o, en fin, nos dan libertad para interpretar y podemos estar seguramente muy equivocados. Entonces, lo que es muy, muy importante es expresar qué es lo que estamos sintiendo. A lo mejor es más fácil que busques a una persona con quien confesarte, con quien explayarte, que ya sepas que es una persona que es buena oreja, que te va a escuchar, que ya la tienes probada, y no necesariamente con la persona con la que estás conviviendo en el confinamiento. Si es esa persona,
a la que le puedes tener confianza, y puedes explayarte, pues no pierdas el tiempo, expresa tus emociones. Y ojo, la persona que recibe la confidencia, el desahogo, la comunicación de cómo se está sintiendo, muchas veces no se siente bien y de entrada uno no da pie a que la persona hable. Esto es muy común. Es, por ejemplo, la persona que está en agonía, se está petateando, está desesperada por decir sus últimos mensajes y toda la familia, cállate, cállate, guarda tus fuerzas, no hables. Y el pobre hombre o la pobre mujer está en agonía queriendo decir lo último que se le dé la gana decir, y los otros por miedo, por no saber manejar su angustia, no la dejan hablar. Esto nos puede pasar, o sea, si empieza una persona que nunca ha expresado sus emociones y se sienta y nos empieza a hablar de ellas, es muy frecuente que el que escucha entre en pánico. Cuando eso nos pase, de decir, pero ¿cómo? ¿Mr. Batman ahora se siente vulnerable? ¿Pero cómo? ¿El hombre araña ahorita está a punto de soltar el llanto? ¿Tiene miedo? ¿Superman está deprimido? Bueno, ¿cómo va a ser posible? Y si yo estoy basando mi seguridad, mi fortaleza en esa persona, imagínense la carga para esa persona, pero en el momento que se abra con esta comunicación y con esta expresión de lo que está sintiendo, pues entonces lo que hay que hacer es recurrir a algo lindo, maravilloso, que se usa mucho en tanatología, que es el saber acompañar. Y el saber acompañar es un arte, es una bendición, es un privilegio. El aprender a acompañar a una persona cuando nos está abriendo su corazón, cuando nos está abriendo la expresión de sus emociones en una situación de pandemia, en verdad, lo único que tengo que hacer es acompañar. Acompañar poniendo total atención, acompañar con empatía. No tengo que hablar, no tengo que darle soluciones, no me las está pidiendo. Eso es muy, 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 muy importante. No me está diciendo, oye, ¿qué hago con mi enojo? ¿Cómo le hago con mi tristeza? Oye, ¿qué hago con mi ansiedad? No, 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 no. No tengo que darle consejo, no tengo que darle recetas, no tengo que entrar, como digo yo, en pánico, ni salir corriendo de la escena del crimen. Por favor, no, es acompañar. Y a lo mejor es desde tocarlo, ponerle una mano en su hombro, ponerle una mano en su mano, hasta acercarme y abrazarlo, en fin, acompañar. No tengo ni siquiera que hablar, pero saber acompañar. ¿Por qué? Porque si tengo otro tipo de respuesta, esa persona se va a cerrar. Esa persona inmediatamente se va a cerrar y no va a volver a expresar. Entonces es muy importante que tengamos eso en mente. Tengo que simplemente estar con esa persona, prestarme a estar presente con ella. Nada más, es lo único. Y entonces, realmente voy a poder ayudarlo. Y esa persona va a tener la confianza de hacerlo otra vez, las que sean necesarias durante este periodo y esta situación que pues es complicada para todos. Cuando acepto lo que no puedo cambiar, me siento libre. Esto es también muy importante, la aceptación de la emoción. Yo puedo lidiar con ella, dejarla ir, pero también a nivel mental, saber
que parte de lo que estamos viviendo tiene elementos que no puedo cambiar. Y cuando yo acepto este principio de realidad, que no puedo cambiar ciertas cosas, entonces me relajo, entonces me siento libre, ya no estoy luchando y enojándome, es que ¿por qué no puedo salir? Es que necesito jabones perfumados y nadie me deja ir a conseguirlos, y es porque tengo que ir al banco, y es porque... No hay que pelearse con la realidad. Y hay que acordarnos de la frase también que repetimos mucho, de a todo lo que resistes, ¿qué crees? Persiste. Entonces hay que aceptar lo que no puedo cambiar para poderme liberar. Dentro de todo esto hay una emoción que la estuvimos tocando en las charlas anteriores y que hay una mujer, Helen Keller, que nos dice que si no tenemos optimismo, no hay capacidad de logro. Es muy importante ser optimistas, más que nunca, precisamente en esta situación de sobrecarga emocional, es muy importante que seamos optimistas, que no dejemos, repito, que nuestra mente quede capturada en toda esta información tan catastrófica, tan terrible, que lo único que hace es meternos en estos bucles en donde cada vez me doy más, como decía Virginia Satir, la pionera de terapia familiar, tenía un ejemplo en donde tienen a una persona dentro de una familia, una persona adentro de un círculo, y cada persona de las que forman el círculo, que serían los familiares, lo amarra con una cuerda y entonces al mismo tiempo todos jalan, ¿sí? ¿Cómo se siente la persona que está en el centro? Fatal, porque le quitan todo su punto de apoyo, le quitan toda su estabilidad, la hacen sentir angustia, la hacen sentir, ¿me explico? Entonces, esto es lo que genera la sobrecarga, sentir que nos están jalando para todos lados. Y todo lo que son los medios, todo lo que nos está llegando, aunque no queramos, inclusive el puro impacto visual de estos videos o estos enunciados que nos llegan por WhatsApp, aunque no los abramos, aunque de veras los borremos, visualmente es algo ya que una de mis memorias, no la selectiva, pero muy probable otras, la capten. Y esto va directamente, pero directamente a una parte semi-inconsciente, inconsciente, que de alguna manera me va a generar emociones de miedo, de angustia, de incertidumbre, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante tomar medidas en ese sentido, porque la mente vuela, la mente se da cuerda sola. Si yo no la freno, si yo no la entreno, si yo no la detengo, entonces la voy a pasar muy mal. La voy a pasar muy mal y entonces lo que nos queda es atender a estas emociones, atenderlas, no perder nuestro objetivo en términos de quiero estar bien ahorita. Yo no sé qué va a pasar, porque nadie sabe qué va a pasar en un mes, en 2, en 3, nadie sabe, ¿sí? Entonces, quiero estar bien ahorita, quiero el bienestar en mi presente, quiero estar fortalecido físicamente, fortalecido emocionalmente, psicológicamente. ¿Para qué? Porque seguramente cuando esto pase, porque va a pasar, yo necesito echar mano de todos mis recursos, de toda mi fortaleza, de toda mi creatividad para avanzar, para seguir adelante, para tener todo el poder de afrontar ¿qué? Lo que me toque.
porque además así hemos vivido siempre, siempre hemos salido adelante. Y si echamos una vista retrospectiva, cada uno de nosotros, a lo que ha sido nuestra vida, pues están escuchándome, es porque han salido de todas, es porque han avanzado, es porque han superado cantidad de cosas adversas, es porque han sido resilientes. ¿Por qué esto habría de ser diferente? No, es una más, que además, viéndolo por el lado amable, nos está dando muchas oportunidades, nos está dando muchas lecciones, nos está presentando cosas inéditas de muchísimo interés para todos, para todos. Y bueno, no sé, Dani, si quieras tú también compartir algo. Sí, Luzma, hace un momentito estabas hablando de la importancia de expresar las emociones. Sí. Y mencionaste que cuando no se tiene la capacidad o la confianza de hacerlo con la pareja o con la persona con la que estás en confinamiento, tal vez tienes un amigo o una amiga que te escucha. Pero ¿qué pasa cuando no tienes la capacidad de expresarlo? Ni con un amigo, ni por teléfono, que no tienes, como dijiste, una oreja probada para utilizarla. ¿Qué otra forma tienes? Por ejemplo, por escrito, o sea, ¿qué podría haber? Escribir es una actividad muy noble. Escribir en verdad, y yo creo que todos tendríamos que estar haciendo un diario de pandemia, porque es algo inédito. Tenemos que, digo, sería muy, muy interesante que las generaciones hacia abajo, ¿no? Tuvieran un testimonio, cómo vivió mi abuela la pandemia, cómo vivió mi papá la pandemia. A mí se me hace de lo más interesante escribir. Escribir en verdad es una actividad muy noble, nos deja mucho. Entonces, si yo no encuentro esa persona con la cual yo me pueda abrir, a veces no es que no encuentre la persona, a veces es simplemente que me cuesta hasta verbalizar, ubicar qué es lo que estoy sintiendo. Pero si yo me pongo a escribir y empiezo y empiezo y empiezo, van a descubrir en verdad que va a llegar un momento que no van a parar, no van a parar, porque va a llegar el momento en que no es su mano ni su mente la que está dirigiendo el escrito. Se va el inconsciente, como dicen por ahí, como gorda en tobogán. Y después no van a parar, no van a parar. Y van a descubrir que se les va a salir el enojo, se les va a salir la tristeza, se les va a salir el carajo, se les va a salir el llanto, se les va a salir una infinidad de cosas que ni ustedes mismos estaban conscientes que traían cargando en esa sobrecarga emocional. Muy bien, muchas gracias, Luz María. Y en el caso de emociones, por ejemplo, como la ira, el enojo, cuando no podemos platicarlas, cuando no podemos expresarlas o escribirlas, ¿hay alguna forma de desahogar esa energía tremenda de las emociones como el enojo o la ira? Sí, sí. Les voy a dar un kit de emergencia, pero que conste, es un kit de emergencia, porque es algo a lo que se recurre cuando en verdad la persona está tan ofuscada, está tan, pero tan furibunda, hablo en verdad de casos ya extremos, que la persona evidentemente no va a tener ni la calma, ni la capacidad de análisis, ni de introyección para hacer todo este proceso de lidiar con la emoción. Entonces, se llaman técnicas de canalización o se llaman técnicas de catarsis, ¿no? Y que no son lo más recomendable. Sí las usamos en terapia, sí son usadas en terapia, y
No es lo ideal, repito, lo ideal es tener la serenidad, la calma, el equilibrio para lidiar, como lo dije antes, con ese método de manejo de emociones. Pero bueno, no toda la vida podemos estar zen ni en OM, y llega el momento en que sí, así como hay ataques de pánico, hay ataques de cólera, de furia, en donde tienes totalmente nublada tu mente, y antes de que te dé un infarto, antes de que le Golpes tuerzas a tu marido. el pescuezo al de junto, tienes estas técnicas de catarsis o actividades de canalización, y se llaman de canalización de salud, ¿eh? Y déjenme decirles que aquí, pues como decía Nietzsche, somos humanos, demasiado humanos. Y entonces yo creo que casi todos hemos tenido así un ataque, y además corporalmente es horrible, porque de veras la adrenalina se nos sube de una manera impresionante, y de veras empezamos a tener estas capacidades y estas fuerzas primitivas en donde sí nos volvemos un peligro, no nada más para nosotros, sino para la gente que está al lado, ¿no? Y en confinamiento, pues imagínense. Entonces, lo que necesitamos es descargar esa energía para bajar la presión, para bajar la tensión emocional y acotar el daño para mí, en términos, ya hablamos las hormonas la vez pasada, de no estar generando tanto cortisol que me genere problemas graves a nivel de salud. Y entonces lo que necesito es algo que me permite esta descarga energética urgente, repito, de emergencia. Resulta ser que desde hace ya tiempo en Estados Unidos, esto parece ser que inicia en Atlanta, hay unos salones del enojo que se llama Anger Rooms, en donde, híjole, ya tienen hasta tarjeta de visitador frecuente, como ven. Tienes de 10 a 20 minutos y te cuesta de 40 a 90 dólares. Entras a lugares que están perfectamente amueblados, con vajilla, con cristal, con florero, con todo. Te entregan un bat. Entras, en verdad existen, ¿eh? Ya ahorita no nada más en Atlanta, en muchos lugares, son socorridos. Entras a romper todo lo que encuentres a tu paso. Evidentemente, esto va acompañado con gritos, con maldiciones, ¿no? Y después de tus 20 minutos de catarsis y de pagar tus 90 dólares, entregas tu bat y te retiras bien tranquilo y como llegas nuevo a tu casa, de veras, en serio, de muy buen humor. Y no es broma, ¿eh? En verdad que sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros trabajamos de repente en terapia? Bueno, la primera recomendación es que no lo hagas antes de dormir. Eso sí, no lo hagas antes de dormir, porque puede haber un residuo de adrenalina y te va a generar insomnio. Entonces, uno es un ejercicio lindo que se llama el leñador, que consiste en pararte con el compás abierto, las rodillas semiflexionadas, y ponerte en esta postura, visualizando un hacha y un tronco enfrente de ti, ¿ok? Se llama el leñador por eso. Entonces, tú vas a dar golpes con esa hacha, y al dar el golpe, te vas a poner un poquito más flexionado de rodillas, ¿no? Para que te jale el impulso para romper el tronco con el hacha que tienes en las manos. Y en el momento en que lances el hacha hacia abajo y te inclines, vas a hacer un sonido, pero no un sonido a nivel de garganta. Eso es bien importante porque si no se van a lastimar. Tiene que ser un sonido que salga del plexo. Es un sonido del plexo que va como ja, ja, ¿sí? O sea, no es garganta porque sí van a sentir un gato aquí, no.
tiene que ser de acá. Tienes los que cantan, sí es muy frecuente ubicar de dónde tiene que salir el sonido, del plexo. Y entonces un ja, en el momento en que dan el hachazo, cuantas veces necesiten, y ahí desahogan todo, desfogan toda su rabia, toda su ira, lo hacen con muchísima fuerza, tanto de energía física como vocalmente, de este grito que tiene que ser salido desde abajo, ¿ok? La otra técnica que se usa, me estoy acordando de una amiga que cuando nos enseñaron esto, decía que ella se encerraba en su habitación hasta en el vestidor para hacer el leñador y que un día entró muy asustada su muchacha de servicio porque pensaba que la perra se estaba muriendo. Y en verdad me daba muchísima risa, pero ella decía, oye, a mí me sirve muchísimo el ejercicio. Bueno, tenemos otro que es maravilloso, que es el colchón. Y entonces, un palo de escoba, ojo, porque a mí me pasó que con tanta enjundia rompí el palo de escoba y se astilla, ¿no? Pero bueno, si no tienen un bat, pues un palo de escoba. Y entonces al colchón. Y entonces con todas sus fuerzas, pero con todas sus fuerzas, y también gritando, ahí sí como quieran gritar, desde donde quieran gritar, y sacar esa energía, sacar esa emoción con todo lo que va, todo se vale. Tienen que emitir sonidos, obviamente. Al que le guste, como a mí, el francés, pues usen el francés también en todas sus formas. Es muy importante. Hay personas, por ejemplo, que lo que les ayuda mucho porque es muy fácil, ¿no? Es encerrarse en el coche a gritar. Y lo pueden hacer, bueno, ahorita no, pero camino a la oficina, en carretera, y en verdad es una delicia. O sea, estos ejercicios van desde la vocalización, que empezamos a, e, i, o, u, y alargando, pero esto es para cuando es algo leve. Pero cuando de veras en serio estamos muy, pero muy encabritados, necesitamos recurrir o al leñador o al colchón, a los gritos. Y bueno, si es una sugerencia, hagan un cuarto de enojo en su casa y cuando en verdad, antes de ver a alguien infartado, antes de que corra la vajilla, porque además sí hay gente que golpea, porque la energía te lleva a un estado primitivo en donde das golpes, en donde quieres romper cosas y es a donde la integridad física de la persona misma o de los que lo rodean, pues corren peligro, ¿no? Yo, ayer que platicábamos, Dani y yo, le decía que me acordaba yo del futbolista Luis Suárez que pega mordidas en medio del partido, ¿no? Eso de pegar mordidas es verdaderamente, totalmente, diría Freud, oral, es de un estadio oral, de lo más primitivo, ¿no? Y lo han castigado y todo, y el señor, pues en un partido, creo que de un mundial, llegó y mordió a uno del equipo contrario. Entonces, bueno, inclusive hay una teoría que en términos de evolución, nosotros hoy por hoy tenemos una comida demasiado blanda, demasiado Gerber, diría yo. Y entonces, parte de nuestra agresión está aquí. Por eso es que es importante gritar. Cuando yo ya tengo problemas de que se me desnivela la quijada o que me truena cuando abro la boca o me empieza a doler aquí, ¿no? Esto es enojo y es ya en grados de que estoy trabada, literalmente trabada, ¿no? Y el problema es que la alimentación de hoy no nos ayuda. Y entonces a veces mandamos que la gente muerda zanahoria cruda o muerda se acordarán que antes la caña o el elote, ¿no? Algo duro
porque es lo que va a permitir que yo afloje. Esto es totalmente de nuestra parte animal, de nuestra parte, en verdad, muy, muy, muy primitiva, muy, muy, muy instintiva. Por eso, si ustedes ven a los niños, de repente, cuando están muy enojados, lo primero que hacen es tratar de morder, ¿no? Entonces, el que nosotros volvamos a masticar cosas duras, sobre todo la gente que ya tiene problemas de esta parte maxilofacial, prueben morder zanahoria cruda y van a ver cómo esto se les va a resolver, porque es mucho que guardamos aquí la tensión, como hay personas que la guardan en cervicales, la guardan en lumbares, ¿no? Cada quien se escoge su lugar para somatizar. Pero entonces, esto que conste, que es un kit de emergencia nada más, porque si no, lo mejor es irme a lidiar con un proceso como el que ya vimos, con cada una de las emociones que tenemos ahorita como muy intensas. No sé si haya alguna pregunta. Entonces, las familias numerosas que están ahora en confinamiento, Que hagan fila. hagan fila y tomen su turno. 5 minutos cada quien. Bueno, Así hace un es. momentito comentaste que cuando le damos rienda suelta a las emociones y nos las quedamos, como mencionabas a un huésped que lo recibes, lo escuchas, lo atiendes, pero también lo despides. Y cuando las emociones nos las vamos quedando, dijiste que se forma un hábito. Yo he leído en algunas ocasiones que los neurotransmisores o las hormonas o los químicos que produce el cuerpo con las emociones negativas tienen cierto grado de adicción. ¿Has leído sobre eso? Sí, ¿Qué claro, opinas sobre eso? claro. No, bueno, totalmente cierto. Totalmente cierto. Tú, a base de repetición, o sea, es muy curioso porque es todo al mismo tiempo, tu emoción, tu pensamiento y tu producción química de las sustancias. Y entonces, a base de repetición, ¿no? Ya viene siendo como muy aprendido, muy automático, tu respuesta química de ciertas respuestas, de ciertas, no respuestas, reacciones, ¿no? Ya de manera muy automática, ¿no? Es complejo porque además a nivel de, y lo sabemos, de ganancia secundaria, en el terreno psicológico, también, o sea, tú te acostumbras a cierta emoción y químicamente la reproduces por algo. Y por ejemplo, habría que sí profundizar cuál es tu emoción auténtica, tu emoción original, porque somos expertos en encubrir. Y por lo regular el enojo encubre dolor, ¿sí? Entonces, las personas que nos da miedo tocar el dolor, que le sacamos al dolor, transformamos de manera muy, muy automática y muy rápido en enojo. ¿Por qué? Porque seguramente tienes una experiencia en donde el dolor o el miedo te paraliza, te quita la energía, te deprime, ¿no? Deprimir en términos de que te baja toda la energía, no de depresión como tal. Entonces, en cambio, el enojo es una emoción que te energetiza, ¿no? Acabamos de hablar, cuando estás en un estado de rabia, de muchísima ira, eso te lleva a la acción, eso te impulsa, te lleva a moverte, ¿no? Te sientes con vigor. En cambio, cuando tú estás en el dolor, cuando estás en la tristeza, cuando estás en el miedo, eso te genera parálisis, ¿no? Y bueno, para todo hay gente. Hay quienes rehuimos mucho esos estados porque caes en un hoyo negro que no sabes a dónde te va a llevar, ¿no? El otro lado tampoco,
porque puedes llegar a realmente cuando te estás ciego de ira, puedes llegar a hacer cosas horrorosas y muy peligrosas y muy dañinas para ti, para los demás. Pero piensas que puedes controlarlo, lo cual es falso. No lo controlas porque estás fuera de ti. No controlas ni madres, pero tienes la fantasía de que puedes controlar, ¿no? Porque como es impulso, tú dices, no, me detengo. Falso, no te detienes, ¿no? Pero en una caída libre, que es lo que te propone las otras emociones, ahí sí habemos personas que decimos, ahí no entro, ¿no? Y esto es un proceso inconsciente, o sea, no es que te lo propongas. Al tiempo, si has hecho este trabajo de analizar tus emociones, te das cuenta. ¿Por qué? Ojo, a la hora que estén haciendo el leñador, a la hora que le estén dando al colchón, a la hora que estén gritando, es muy probablemente, bueno, para empezar van a acabar exhaustos, pero es muy probablemente que si están medio atentos a ya estar como más desahogados, van a poder tener una pista de cuál es su emoción genuina. Y es muy probable que acaben llorando, que acaben sacando el dolor, que acaben sacando la frustración, que la emoción original que han transformado en furia. ¿Y cómo no vamos a transformar en furia? Sí, para muchos, ¿no? Y hay factores de edad, hay factores de muchas diferencias, pero pues era mes de graduaciones. A ojo con los adolescentes. Eran sus graduaciones, era escoger el vestido, era pagar la cena, era repartir los boletos. Teníamos parejas pues que ya tenían la boda, que ya tenían la luna de miel, el viaje pagado. Tenemos personas que iban a mudarse, teníamos personas que iban a cerrar un negocio, teníamos, o sea, cada quien en su estilo de vida, en su proyecto de vida, en su avanzar de vida, tenía cosas que se vieron totalmente detenidas, brutalmente detenidas, diría yo, ¿no? ¿Cómo no vamos a estar encabronados? ¿Cómo no? Y ojo, hay edades peligrosas, como la que estoy diciendo, el chavito de primaria, el chavito de secundaria, que la ilusión, oye, no te vayas extraordinario porque no te vas a graduar con tu generación. O sea, una serie de cosas que son parteaguas en la vida del ser humano muy importantes, muy significativas, de gran símbolo, y que se fueron al carajo, ¿no? Y que a lo mejor, pues ahorita nada más estoy como asustado, como que no la acabamos de creer, como que estoy sorprendido, como que no veo claro, pero pues al rato puedo caer en este abanico infinito de 227 emociones que de alguna manera tenemos que procesar. Los niños, no se salvan los niños, ¿no? Pero ¿qué pasa con los niños? El niño te va a hacer la pataleta, te va a decir de groserías, va a llorar, va a romper su juguete preferido, te va a agarrar a patadas en su desesperación, pero pues ahí está su catarsis, ¿no? Ahí está su ejercicio del que estamos hablando. A él no le puedes pedir, oye, siéntate, recibe la emoción, procesa. Obvio no, ¿no? Hay papás que han tenido una formación con chiquitos, desde muy chiquitos, yo los he visto, tengo una amiga colombiana que el chiquito tiene 5 años y que sí le dice, respira. ¿Qué te he dicho que tienes que hacer cuando tienes un problema? Primero, estar tranquilo, si no, no puedes pensar. Me tocó verlo, 5 años, ¿no? 5 añitos, Mael. Entonces, cuando tú has tenido este entrenamiento con los niños desde siempre, ¿no? A lo mejor, pero si no, él solo recurre a la catarsis porque la naturaleza es sabia y va a explotar y va a estallar, ¿no?
Entonces, ojo con los papás porque lo necesitan, ¿sí? Lo necesita. Tiene que bajar la presión porque decimos, está como Hoy Express. Efectivamente está como Hoy Express. Y nadie se salva, ¿no? Los adolescentes a mí sí me dan pendiente porque sí están sintiendo que tienen una pérdida bien importante de tiempo, de ilusión, de significado, de sentido de vida. Entonces hay que entenderlos, hay que escucharlos, hay que promover la comunicación con ellos, ¿no? Y entender que pues, se les puede ir la vida porque tardaron 3 meses en escoger el vestido, ¿no? En saber que se les iba a entregar un certificado con todos los honores, ¿no? Y pues al traste todo, ¿no? Sí, sí. Luzma, ¿qué te parece si invitamos, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, puede por favor activar su audio para hacer la pregunta? Y mientras alguien activa su audio, tenemos aquí 3 comentarios de agradecimiento. Aquí hay una pregunta. ¿Qué puedo hacer si me duele la espalda alta de tensión? ¿Qué ejercicio recomienda? Esa es para Dani. Sí. Que tome las clases que ahora estamos haciendo virtuales de yoga, porque realmente no hay un movimiento que sea varita mágica, que se los pueda decir ahorita y ya se acabó el problema. En realidad necesitamos, como también Luzma lo ha estado mencionando en todas las pláticas, parte de este proceso y de terapia y de felicidad como un estado de bienestar general es el ejercicio físico que nos ayuda a sacar en gran medida esa tensión. Por supuesto, yoga no es el único, hay muchas, cada persona es diferente y le puede atraer más algún otro tipo de ejercicio, pero lo maravilloso, entre muchas cosas que nos está dejando este innombrable, este bichito, pues es que ahorita muchos están ofreciendo prácticas gratuitas, virtuales. Es nada más cuestión de buscarle en las redes. Hay clases de yoga gratuitas, clases de tai chi gratuitas, meditaciones. Hay muchísimas oportunidades precisamente para ayudar a esto que todos estamos viviendo, toda la humanidad. Y otra pregunta dice, comenta sobre el cambio de vibración a nivel familiar. Pregunta si se podría medir. ¿Me permites, Luzma? Sí, claro. Bueno, se dice, según los estudios que han hecho con aparatos modernos, que una persona meditando desde el amor incondicional afecta o influye en la vibración hasta 1 kilómetro a la redonda. Así que imagínense si una persona está trabajando conscientemente todo lo que Luzma nos ha estado recomendando, por supuesto que eso ayuda positivamente en la frecuencia o vibración a nivel de la familia. Pero, a ver, Luzma, ¿qué tienes que comentarnos? Es ciertísimo. Ahora, en términos psicológicos y en términos emocionales, desde el acercamiento de teoría general de sistemas de Bertalanffy, que es quien empezó a trabajar teoría de sistemas y se lleva a terapia familiar, está comprobado que el cambio de un elemento obligatoriamente mueve al resto del conjunto. Entonces, con una persona que cambie su postura, ¿no? Automáticamente de rebote cambia a todos los demás integrantes. A lo mejor se lleva tiempo, sí, se lleva tiempo. A lo mejor no es a la primera que yo diga, oigan, ahora después de comer, en lugar de pegarnos a Netflix, vamos a sacar el romi, o vamos a comprar una lotería, o vamos a jugar dominó, o vamos a jugar, basta, a mí me encantaba jugar basta, o vamos a jugar, dígalo con mímica, ¿no? Y tratar de ser un factor de integración, dependiendo de las edades con las que estén confinados.
Y con que uno cambie, un elemento del conjunto se mueva, por rebote cambia toda la dinámica, ¿no? Sí, definitivamente. Con estos aparatos modernos que miden ya vibraciones, frecuencias, lo han comprobado. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Luz, ¿cuál de las emociones de las que hablaste hoy crees que es la más complicada de controlar? Pues es que hay varias y depende del abanico de la propia emoción, porque hablamos de tristeza, pero la tristeza va desde la añoranza, la nostalgia, la franca depresión, el enojo va desde la molestia, la incomodidad, o sea, cada emoción tiene en sí un abanico de grados, ¿no? No es tan fácil. Yo diría que cada una es complicada, ¿no? Ahora, lo que vemos, lo que es más evidente hoy por hoy, sobre todo durante la pandemia, pues es la ansiedad, el miedo y el enojo. Yo creo que son las con las que tenemos que trabajar y las que muy probablemente ahorita nos cueste más trabajo, ¿no? Porque lo que nos rodea no nos está ayudando nada, nada. Y También además lo dijiste, perdón, porque a lo mejor la emoción está encubriendo la original. Claro. Perdón, ahora sí. sí, pero va muy ligada también al carácter de la persona. O sea, estas tres emociones que son las más riesgosas para lo que estamos viviendo ahorita, o las más críticas en los momentos que estamos viviendo ahorita, van muy ligadas a la personalidad de cada uno de nosotros. Bueno, mira, no sé si estuviste en la primera plática y ahorita no sé si podamos rescatar nuestra primera lámina en donde explicábamos tu acceso al bienestar y a la felicidad se divide. El 50% hablábamos que es hereditario, es genético. El 10% son las circunstancias vitales. Y el 40% es tu punto de poder, es tu libre albedrío, es tu, en donde tú puedes hacer elección. Ay, gracias, Dani. Entonces, si tenemos el 50% de herencia genética, el 10% de circunstancias, el 40% de este libre albedrío de tu empoderamiento, tu capacidad de empoderamiento, vaya, tu carácter, hablemos que tienes una tendencia, ¿eh? No es determinante. Eso es bien importante. Tienes una tendencia genética, en términos de personalidad y de carácter. Ojo, hay escuelas que te dicen no es genético, es por imitación de conducta, es por patrón heredofamiliar. Si tuviste un papá gruñón y toda la vida fue tu espejo, pues vas a ser gruñona. A lo mejor no, ¿no? Si tuviste un papá con que tú lo viste siempre desganado, tristón, desmotivado, porque manejaba la frustración casi todo el tiempo, bueno, tu tendencia puede ser genética, puede ser patrón heredofamiliar, también te va a inclinar por ahí. Pero eso definitivamente tú lo puedes manejar con tu 40%. Cuando tú tienes autoconciencia, y por eso el tema era tan importante, cuando tú te autoobservas, tienes esta autoconciencia y trabajas en ese sentido, ya es tu decisión, es tu elección. Cómo quieras tú vivir tu vida, porque finalmente es eso. La única persona que va a acompañarte 24/24 eres tú. Tú puedes estar enojada, triste, deprimida, ansiosa, y bueno, al principio pues tienes buena acogida, la gente trata de apapacharte, de estimularte, pero créeme que al rato te van a mandar al diablo, porque la gente se cansa, porque bastante estamos haciendo por salir cada uno adelante como para jalar a otro.
Y más en estas circunstancias. Es bien difícil. Y hablábamos la vez pasada, es como alguien que no sabe nadar, se pasa lo hondo y desesperadamente quiere salir y hay alguien de afuera que lo vuelve a hundir. Nos está costando trabajo a todos ser optimistas. Ya no digamos ser optimistas, no caer en ciertas emociones, en ciertos estados. Tratamos de distraernos, tratamos de tener rutinas, de allegarnos de cosas que nos den equilibrio, armonía, bienestar, ¿no? Entonces, bueno, si a eso le agregas que yo voy a cargar al sujeto de al lado en la espalda porque está que se azota del drama, pues está muy complicado, muy difícil. Yo creo que cada quien se tiene que hacer responsable de qué quiere en hoy, por eso dije, el bienestar presente. Y es tu esfuerzo, es lo que tú quieras hacer por ti. Claro. Nadie lo va a hacer por ti, ¿eh? Es más, las mamás podemos desbaratarnos por hacer que los hijos agarren la onda, pero pues si ellos no quieren, pues está bien complicado. Muchas gracias. No, de qué, con gusto. Comenta Alex Brambila que efectivamente ellos compraron un juego a un turista en la casa para poder tener su terapia familiar. Pues sí, muy bueno. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, la conferencia pasada, las 3 anteriores, una a la mitad, otra 3/4 partes, pero sí están ya en YouTube. Entonces, pueden buscarnos en Facebook, pueden buscar como Sukha Yoga Cuernavaca, y ahorita pongo el nombre si quieren para que lo escribo, porque lo pueden buscar así. Esa es la página del centro de yoga, Sukha Yoga Cuernavaca. Cuernavaca no necesito escribirlo, ya con esto. Y ahí yo posteo todos los enlaces de todo lo que hemos subido al canal de YouTube, porque por alguna razón que tiene que ver con la mercadotecnia y con la cantidad de seguidores de cada quien en el canal. Entonces, si le ponen Daniel Tejeda o Sukha Yoga en YouTube, aparecen los que hay en todo el mundo que tienen miles de seguidores y el mío es más modesto y no les aparece. Pero en Facebook ponen Sukha Yoga Cuernavaca y ahí yo posteo los enlaces a todas las conferencias, las pláticas que ha dado Luz María. Entonces ya los lleva directo el enlace al canal de YouTube y ahí pueden escuchar todas. Esta sí la grabé completita por primera vez, porque pues la falta de habilidades tecnológicas que teníamos antes del bicho eran muy pobres. El bicho nos está enseñando a usar la tecnología. Sí, le estamos entrando con fe y valores de las bondades de esta situación, entre muchas otras. Entre muchas otras, sí. Así que pueden entrar en Facebook, Sukha Yoga, y ahí están enlaces de las otras pláticas. Pues creo que nos despedimos, Luz María, muchísimas gracias. Yo quiero nada más decir una última cosa. Claro. Dentro del kit de emergencia no cabe la culpa. Esto es bien importante, ¿eh? Si yo agarro en el colchón a golpes y le veo a la almohada cara del cónyuge o del adolescente o del jefe y agarro el bat o el palo de escoba y le doy con todo y le digo hasta de lo que se va a morir, no hay culpa. En una técnica de canalización de salud o de catarsis, no tiene lugar la culpa, porque todo lo que yo pueda decir no tiene significado alguno, no es real. Es simplemente un desahogo. Es un desahogo a nivel energético, ¿no? Y es así. En terapia tenemos hasta un muñequito que le arrancas la cabeza, los brazos, lo haces así, para sacar eso, ¿no? Y es por salud, ¿eh? Es por salud. Reprimir no es bueno, nunca, nada.
Pues muchísimas gracias, Luzma. Como siempre, es un placer. Nos da mucho gusto que hayan estado con nosotros. Me gustaría continuar porque todavía hay material, pero yo tengo que prepararme para dar mi clase de yoga virtual. Así que, pues, el próximo... ¿vamos a tener el próximo martes o no? No, es 5 de mayo. El próximo martes es 5 de mayo. Y yo voy a descansar porque es festivo. Entonces Perfecto. nos vemos para el otro que es 12, ¿no? Sí, les mandamos la invitación. Les mandamos la invitación a tiempo. Entonces, no la siguiente semana, sino hasta en 2. Claro. Perfecto. Y mientras pueden escuchar las pláticas de Luzma en YouTube con los enlaces que hay ahí en la página. Muchísimas gracias a todos. Es de verdad un placer saludarlos. Me acerco. Y compartir con ustedes pues todo esto que a Luzma y a mí nos apasiona. Muchas gracias. Bonita tarde. Buena tarde. Muchas gracias. No, gracias A ustedes. Gracias. Muchas gracias.